Estimados hermanos, quiero saludarles en el nombre del Señor. Soy el mayor Eladio Martínez, pastor de la Iglesia Ejército de Salvación. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, específicamente una reflexión. Y esta reflexión está basada en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Y es una parábola que habla de los talentos. Y en el versículo 15 dice esta palabra: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 3 personajes, 3 varones en esta historia, en esta parábola. Y habla de los talentos. Y hoy día, en nuestro tiempo, los talentos los miramos como nuestras habilidades. Y yo he escuchado en mi caminar, y muchas veces se destaca un personaje, ya sea en el fútbol, ya sea en diferentes disciplinas, y se le remarca con la palabra talentoso. Talentoso. Cuando es bueno para jugar al fútbol, se le dice: este joven es talentoso, es bueno, tiene capacidad, se mueve bien, hace las cosas bien, lleva a ganar a un equipo. Y hoy día, en el medio futbolístico o en diferentes disciplinas deportivas, estos personajes que son talentosos pueden ganar mucho dinero. Es decir, con su talento, pueden adquirir muchos talentos. Pero quiero mirarlo desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista del llamado que Dios nos ha hecho en algún momento. Hace un tiempo hemos sido atacados por una pandemia que atacó a la humanidad entera, al mundo entero. Pero la iglesia fue atacada fuertemente, profundamente. Yo recuerdo en una oportunidad que falté a la iglesia 2 domingos, y una persona me dijo que era pecado el que yo faltara a la iglesia. Hoy día, ¿cuánto tiempo llevamos sin asistir a la iglesia? Todo cambia. Cómo se miran las cosas, cómo se ven las cosas. Pero quiero pensar en lo que esta pandemia nos ha quitado. En primer lugar, asistir a la iglesia cerrada. Segundo lugar, saludarnos, abrazarnos, tocarnos, el poder vernos, el poder cantar juntos, adorar a Dios. Tantas cosas que nos ha quitado esta pandemia. Pero también hemos ganado algunas cosas. Por ejemplo, hoy tenemos que detenernos, tenemos que sentarnos y podemos escuchar a través de un medio como es el internet. Cuando usted habla y se comunica con otra familia, con algún amigo, o cuando la iglesia le ha llamado por el Zoom, se reúnen y ahí tiene que estar. Y tiene que estar sentado. Y tiene que estar atento a escuchar. Y tiene que estar atento porque después tiene que opinar. Esas son cosas positivas también que nos ha traído esta pandemia. Pero hay cosas negativas. ¿Qué ha pasado con nuestros talentos? Aquellos que coordinaban, aquellos que tocaban un instrumento, aquellos que estaban en la iglesia haciendo diferentes actividades. Hoy día no lo pueden hacer.
Y aquí donde hay un llamado especial, tienes que descubrir tus habilidades. Dios te ha dotado de grandes habilidades. ¿Dónde están? ¿Cómo las estás desarrollando en este tiempo de pandemia? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué pasó con este varón que le dio 5 talentos? 5 talentos. Los trabajó y ganó, como dice la palabra, 5 talentos. Ahora, a este varón le dio 5. ¿Y qué dice la palabra donde hemos leído? Que le dio, versículo 15, en la última línea dice, le dio según sus capacidades. Conocía muy bien a los personajes. Y a este le dio 5 talentos según su capacidad y respondió. 5 talentos. Y entendió su responsabilidad. Muchas veces nosotros tenemos nuestros talentos, pero no entendemos nuestra responsabilidad. Aquellos que están en la música, les pregunto, ¿entienden su responsabilidad en la iglesia? ¿Entienden su responsabilidad en su corazón? ¿En su vida? ¿Entienden su responsabilidad hacia su comunidad? ¿Hacia su propia familia? ¿Hacia sus propios amigos? ¿Estás desarrollando tus talentos? El segundo personaje le dio 2 talentos. 2 talentos. ¿Y qué pasó? Los trabajó y ganó 2 talentos más. 2 talentos. Porque esa era la capacidad que él tenía. Hasta eso podía llegar. Muchas veces nosotros queremos más. Pero nuestra capacidad, el Señor la conoce. Y al último personaje, al tercero, le dio 1 talento. Le entregó ese talento. Y dice que él se fue lejos. Los dejó solos. Nosotros estamos solos. Y eso es una bendición. Nadie nos está vigilando. Pero en su momento vamos a tener que rendir cuenta por nuestros talentos, por nuestras habilidades. Tú que estabas encargado del coro, tú que tocabas un instrumento en la iglesia, tú que hacías el aseo en la iglesia. ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿Qué has hecho en este tiempo? Dice que este varón vuelve. ¿Y qué pasa? Se encuentra con estos 3 hombres. Este hombre, el último, no entendió su responsabilidad. ¿Qué pasó con él? Enterró su talento. Lo escondió. Tuvo miedo, dice. Tuvo miedo. Lo escondió. ¿Cuánto estamos con nuestros talentos escondidos? Con nuestras habilidades escondidas. Estamos creciendo. Estamos madurando. Estamos siendo hombres sabios. Estamos siendo hombres entendidos. Una hermosa reflexión para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando este varón vuelve y llama a los 3 y les pregunta por su talento? El primero, los 5 talentos lo había trabajado y obtuvo 5 talentos más. ¿Y cuál fue la palabra? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué grato, qué buena noticia, qué agradable cuando tú cumples, cuando cumplimos con el Señor. El segundo personaje, 2 talentos según su capacidad. Los trabajó, 2 talentos más. ¿Y qué le dice? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí hay una diferencia, uno 5, otro 2. No olvidemos que era por sus capacidades. Pero ¿qué es lo que premia a Dios? Premia la fidelidad, no la cantidad, la fidelidad. Lo que Dios premia es tu fidelidad hacia Dios, tu fidelidad a tus valores, tu fidelidad a tus principios, tu fidelidad a ese amor. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Pero ¿qué pasa con el último personaje? Ahí apareció. Ahí estaba. No estaba avergonzado, pero ahí estaba. ¿Y qué pasa? Él lo había escondido. Y al siervo que era inútil, echadle en las tinieblas. Fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No fue fiel. Y lo que Dios premia es la fidelidad. Y dice, aún lo que tiene le será quitado. Y esto me llama a una fuerte reflexión. Y quiero que marquemos el acento en esto. Y aún lo que tenga le será quitado. ¿Cuántas veces no hemos cumplido con esta gran misión? Y lo poco que tenemos, lo perdemos. He tenido la oportunidad de trabajar por ya 25 años en el pastorado y he visto de todo. He visto hermanos que han sido llenos del Señor, pero de un momento a otro lo han perdido todo. Y aún lo poco que han tenido se lo han quitado. ¿Por qué? Porque dejaron de ser fieles a Dios. Dejaron de adorar a Dios. Dejaron de honrar a Dios. Dejaron de ser mayordomos fieles de lo que Dios les había dado. Y les voy a contar una experiencia que sucedió en una de las iglesias en las cuales nosotros nos tocó pastorear. Había mucha gente en esa iglesia. Y todas las personas, hermanos que llegaban tenían una responsabilidad. Tenían un compromiso en la iglesia. Pero había una hermanita muy humilde que siempre se sentaba en los últimos asientos. Y un día de esto la llamamos y le dijimos, hermana, usted se va a encargar de las flores de la iglesia. Era humilde. Era sencilla. Era calladita. Pero sabe, hermano, que esa hermana hizo cambiar la iglesia desde ese día. Porque la iglesia fue una iglesia resplandeciente. Porque fueron las mejores flores que nosotros vimos en la iglesia. Ella se esmeró. Y ella la vimos multiplicar sus talentos. Y ya no tenía una casa, andaba arrendando y muchas veces le echaron porque no tenía para pagar el arriendo. Pero a los pocos meses le dieron su casa. A los pocos meses tenía un negocio. ¿Por qué? Porque ella fue fiel. Fiel a Dios. Y eso es un testimonio real y verdadero en una de las iglesias que pudimos nosotros pastorear. Y esta es la reflexión. ¿Estás siendo tú fiel en este tiempo de pandemia? ¿Estás tú mirando tu vida espiritual? ¿Estás tú madurando tu vida espiritual? ¿Estás tú desarrollando tu vida espiritual? ¿Qué habilidades estás desarrollando en este tiempo? Hoy día tenemos la tecnología. Y no he nombrado los dones. Y la de gran diferencia entre talento y dones es una tremenda diferencia. Los talentos tú naces con ellos. Y hay cosas que tú vas descubriendo porque son tuyas. Pero los dones los da Dios a través de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena y te empodera de dones.
el don de sanidad, el don de enseñar la palabra, el don de evangelizar, el don de visitar. Y te puedo nombrar más de 25 dones. ¿Cuántos dones tú estás desarrollando en este tiempo? ¿Te estás preparando? ¿O la pandemia te arrebató todo y estás ahí escondido? Honremos a Dios y Él va a honrarnos día a día. Y Él va a multiplicar bendición tras bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te dé la unción cada día para que tú tengas esa visión, esa claridad para servir a tu prójimo. Que el Señor te bendiga.